Bienvenidos. Se ha dado y ya está en cartelera, en lugares alternativos más bien, un documental, el primer documental largometraje en Mapudungun o en Mapuzungún. Y por eso hemos invitado a su director, a Daniel Díaz Oyarzún, director y guionista de Bajo Sospecha, un documental sobre el artista visual Bernardo Oyarzún. ¿Cómo estás, Daniel? Mari Compuche, Mari eso. Saludos a todas, todos que están viendo este video. Agradecido, feliz de poder conversar contigo hoy día. A ver, cuéntanos o haznos una síntesis sobre de qué trata Bajo Sospecha, que tiene una bajada o un complemento, ¿no? Bueno, Bajo Sospecha, Sucunentu es un documental inspirado en las obras de Bernardo Oyarzún. Él es un artista visual que en el año 98 fue detenido por sospecha en Santiago. Y en respuesta a esa detención, él hace una obra que se llama Bajo Sospecha, en la que se autorretrata como el delincuente que la policía vio en él, de alguna manera visibilizando el estigma que hay en Chile frente a la apariencia indígena. Y él, cuando hace esta obra en la que se autorretrata como delincuente, también incluye fotos de nuestra familia, porque Bernardo es también mi tío. Y uno de esos retratos, que son 160 retratos, me incluye a mí. Estoy yo dentro de esos fotorretratos. Y así parte este documental, con una mirada muy íntima, muy personal sobre Bernardo, sobre sus obras, y la pregunta también sobre ese estigma que en la actualidad de alguna manera es también una búsqueda hacia los antepasados, las antepasadas, mapuche, y cómo tomarlo desde la ciudad, cómo vivirlo dentro de la ciudad. Ahora, es importante destacar que Bernardo Oyarzún es un artista visual destacado. Es decir, participó en la Bienal de Venecia y ha estado en una serie de, no solo de bienales, sino de encuentros de arte, y ha hecho una serie de exposiciones muy relevantes. Así es. Es decir, ahora, hay algo que es paradójico, y es que Bernardo Oyarzún es como que aparece en el mundo del arte a partir de este hecho. Es decir, antes es como que no existía, ¿no? Es decir, es como que esta violencia policial, porque finalmente lo detienen solo por su apariencia, no había ningún antecedente que pudiera vincularlo a ese hecho delictual. Pero es a partir de este hecho que él adquiere una conciencia. Y a partir de esta conciencia, él expresa esa molestia, esa agresión, a partir del arte, ¿no? Es decir, a partir de lo que él había estudiado, no sé. Exactamente. Sí, pasó mucho tiempo desde que él egresó de la carrera de arte en la Chile hasta que hizo esta obra. Y durante ese tiempo podríamos decir que no se despertaba en él esa inquietud. Es muy interesante eso porque esa inquietud radical por preguntarte y por querer saber, por querer cuestionarlo, por querer armar una reflexión en torno a tu identidad, es algo que dentro del mundo mapuche se conoce como cultrunazo. Cultrunazo le dice. Cultrunazo. ¿Cachai? Dentro de un término bien coloquial y cotidiano también, po. Y que despierta en ti esa pregunta que muchas veces te moviliza y te pone en una situación activa. ¿Y qué pasa con eso? Que es tan importante, que es lo que me pasa a mí dentro del documental cuando yo me pongo a estudiar mapudungun, cuando me pongo a estudiar la lengua mapuche. Llevo 6 años estudiando y me permitió narrar este documental completamente en mapudungun. Es también parte de eso, pasar desde una situación un poco a ciegas a querer manifestarlo de una manera más activa, y que tiene que ver mucho con sanar heridas
con tomar esas situaciones, esos afectos más negativos y transformarlo en otra cosa, transformarlo en lo contrario y de alguna manera buscar esa sanación. Bueno, a ver, uno adquiere conciencia de la propia identidad muchas veces por oposición. Es decir, yo no soy como él porque tengo estas diferencias. En este caso es buscar la identidad a partir de una violencia bien radical, porque finalmente es solo por la apariencia. Sí. Y es finalmente a partir de la apariencia, es decir, de los rasgos físicos, es un proceso bien largo que él desarrolla. Sí. Y que impacta directamente en tu biografía, pero tal como lo expone Bernardo también, no es algo que se hace de forma individual. Es un proceso que de alguna manera también ayuda a construir, algunas veces reconstruir, también comunidades, grupos de personas, y que también se enfrentan a nuevas preguntas como comunidades. Y que pasa, por ejemplo, con identidades urbanas, mapuche urbanas, en el caso, por ejemplo, de Santiago, donde se concentra casi el doble de población mapuche que hay en la región de la Araucanía, por ejemplo. Sí, claro. Y que, bueno, tampoco es casual, tiene que ver con migraciones, ¿cierto? A veces migraciones forzadas. Entonces, esto también es de alguna manera una voz de lo particular que se vive en el colectivo urbano indígena. Nuestra mirada es que hay ciudades indígenas también, que hay identidades que resurgen dentro de las ciudades y que obviamente se van a enfrentar a nuevas preguntas y muchas veces se van a encontrar con nuevas contradicciones. Sí, es que, bueno, finalmente la discriminación y la violencia que él sufrió no tiene que ver con un carácter individual de él, tiene que ver con ciertos rasgos que son colectivos. Y desde ese punto de vista, claro, el proceso que él realiza no solo es valiente, sino que yo creo que también es muy clarificador en el sentido de no solo de entender su identidad, sino que también de denunciar algo que está latente, que yo creo que es mucho más masivo y mucho más inconsciente de lo que nosotros mismos creemos. Digo, nosotros los que estamos al otro lado. Yo me imagino que la gente que sufre la discriminación, consciente o inconscientemente, la tiene mucho más presente. Si nos preguntamos quiénes están bajo sospecha, nos vamos a dar cuenta que no solamente el pueblo mapuche y todas sus diversidades internas que hay dentro de este gran abanico, digamos. Y de todas maneras ahí también hay que ver cómo han sido los últimos años en relación a la figura de la policía en su ámbito más evidente, como lo hemos visto en la represión, ¿cierto?, en las calles, etcétera, pero también cómo esa policía es parte de la sociedad, cómo cada quien lleva de alguna manera ese impulso a discriminar al otro, a reprimirlo, reprimir sus identidades y sus expresiones. También podemos llevarlo al tema de las nacionalidades, cómo se viven dentro de situaciones de inmigración, cómo eso también impacta en otras expresiones, en otras diversidades y disidencias también, porque ahí también hay otras policías que funcionan en nuestro interior. Entonces es muy interesante ver cómo la figura de la discriminación, el estigma policial, como es en este caso, que se hereda también de la criminología social, de César Lombroso, etcétera, que tú por tu apariencia se puede determinar que eres más propenso a cometer delitos, por ejemplo. También se irradia a otras identidades, como te decía. Entonces está súper interesante plantearlo de esa manera también. Bueno, yo creo que además los fenómenos de inmigración, es decir,
primero inmigraciones masivas, porque no sé, en Chile siempre durante varios periodos ha habido buena presencia de argentinos, pero después peruanos, venezolanos, colombianos, haitianos. También esta diversidad de discriminaciones, yo creo que ha ayudado a mirar más la discriminación hacia el mundo mapuche, porque parece como una más de una mentalidad racista. Sí, yo creo que los chilenos somos bastante más racistas de lo que creemos, de lo que tenemos conciencia. Sí, de todas maneras. Me pasó algo muy curioso en Nueva York. Esta película se presentó en Hot Dogs, tuvo el estreno internacional ahí, y eso de alguna manera nos abrió el territorio en Norteamérica, y estuvimos presentando la película en el Havana Film Festival hace muy poquito. ¿Y qué pasó ahí? Conversando con gente de allá, me contaba que hay una villa que no se le conoce como la Villa Haití o la Villa Haitiana, sino que se lo conoce como la Villa como Creol o Creole. Ahí queda súper en evidencia que ahí no te determina ni tu nacionalidad, como podríamos decir peruano, boliviano, entiendo, sino que tu cultura. Y la importancia de la lengua a mí me llamó mucho la atención. Creo que ahí también hay claves para ver cómo nos relacionamos y cómo conocemos también al otro, digamos. ¿Cachai? ¿Qué es lo que extraemos o qué es lo que tomamos de referencia para acercarnos y conocer al otro? Siempre y cuando nos estemos acercando, ¿cierto?, con buenas intenciones. Es decir, si es que tenemos interés, hay que tener el interés en y eso conocer de todas y maneras, saber quién es el otro. De todas maneras, y eso también tiene que ver con cuáles son los llamados que hacemos también. Cuáles son, no sé, desde los medios de comunicación, esta misma entrevista, hacer un documental, impactan de esa manera también. Lo que queremos hacer también es con esta película que abra puentes de diálogos, que ponga el punto ahí en la lengua. Es una narración de 1 hora solamente en mapudungún, porque queremos también ver qué pasa ahí, si la gente se siente llamada de alguna manera a atender nuevos diálogos, a entender las cosas de otra forma. Sí, yo creo, bueno, nosotros no estamos acostumbrados en general a escuchar mapudungún, mapuzungún, y cuando uno escucha, es decir, cuando uno ve este documental, hablábamos de una película de ficción también, que ahora... Perro Bomba. ¿Cómo? ¿Perro Bomba? No, es mapudungún. Mucán. Que está con casi toda en mapuzungún, o cuando uno escucha poesía mapuche, ahí uno se da cuenta que realmente es otra cultura, es otro idioma, y lo que uno entiende es muy poco. Es decir, es casi nada. Uno puede entender uno puede captar ciertas palabras que uno sabe lo que significan, pero en términos de oración no se entiende, y tampoco uno entiende cuál es la construcción como lenguaje. Y si uno no entiende eso, bueno, ¿cómo va a entender esa cultura? Yo siempre he sentido que aprender mapudungún para quienes tenemos la lengua española como lengua madre finalmente, como primera lengua, es tan difícil como aprender alemán, porque son morfologías, son formas de construir palabras completamente distintas al castellano, al español, y tienen otra lógica también. Yo creo que es más difícil. Yo creo que es mucho más difícil, porque finalmente el alemán y el castellano tienen ciertas raíces comunes, y además tienen palabras que son en común. Porque igual hubo transferencia a través del latino, claro, a través de Roma. Entonces, bueno, sí, de todas maneras. Igual además tienen muchas cosas en común, que en el caso entre el castellano y el mapudungún hay ciertas palabras de cosas que no existían en América cuando llegaron, pero el resto es completamente distinto. Además que cualquier persona que quiera aprender alemán va a ver películas en alemán, música en alemán, libros, entonces
sí. Y No es lo mismo. y hay esta transferencia, estos traslapes de lenguas europeas. Daniel, vamos a ir a una pausa y después quiero que conversemos sobre el documental, sobre cómo fue trabajar cómo ha sido trabajar con Bernardo Oyarzún y las colaboraciones que tuviste para poder llegar a este buen resultado. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos conversando con Daniel Díaz Oyarzún sobre el documental Bajo Sospecha, un documental centrado en el artista visual Bernardo Oyarzún y toda su búsqueda, todo el desarrollo de su obra y la búsqueda que él hace de su identidad mapuche a partir de una detención absolutamente injustificada por su apariencia. Entonces, por su apariencia pasó a ser sospechoso de un robo. ¿Cómo ha sido trabajar con Bernardo? Los artistas son complicados, ¿no? O por lo menos eso dice el prejuicio. Eso es lo que dice. Bueno, Bernardo, tal como decía, ha tenido ese camino de retornar a la memoria, ¿cierto? De hecho, súper literal. A él ahora ya no vive en Santiago, vive en Colicheo, cerca de Los Ángeles, cerca de Cabrero. Y así como él ha tenido ese viaje, ese retorno, yo que no tengo dónde retornar, porque nací en Santiago. Él nació en Los Muermos. Él nació en Los Muermos. En una zona rural incluso de Los Muermos, hacia el interior, en Ñadi. Claro, mi caso es distinto, entonces de alguna manera dentro de la película también se conjugan esos dos viajes, esos dos caminos. Y a mí en lo personal tiene mucho que ver con mi relación con Bernardo como un maestro, como mi posición de aprendiz, trabajando con él, colaborando en sus obras, en los montajes que él hacía cuando estaba en Santiago, y ir descubriendo el arte, poniendo el valor en cómo el arte y los oficios, que también yo veo en mi abuela, que también es un personaje súper importante dentro del documental como artesana, entre comillas artesana, mi abuelo carpintero también, como en ese hacer que ejecuta Bernardo a través de su obra, yo también me encuentro con el documental. Y cómo ese documental es el documental que estoy haciendo, que es Bajo Sospecha, y cómo esto también me ayuda a mí a encontrar un rol, encontrarme finalmente en mi propia particularidad chilena, heredera de los mapuche también, porque en ningún momento esto se trata de convertirse en mapuche, porque sería engañarse también. Entonces, encontrar esa particularidad en Santiago, que es el lugar donde nací, donde me crié también. Entonces, en ese sentido, uno encuentra una forma muy particular de entender el arte. Bernardo es un artista con un estilo vinculado a lo popular, vinculado a lo rural, a estas referencias populares que le han permitido estar en el lugar en el que está en estos momentos, como tú mismo decías, también reconocido y posicionado como un artista contemporáneo de renombre, digamos. Sí, haber estado en la Bienal de Venecia hace 5 años atrás es algo muy importante, son pocos los artistas que llegan ahí. Sí, es interesante lo que planteas, porque en qué minuto, es decir,
cuál es el límite entre lo mapuche y lo chileno. Porque, es decir, Sí. qué tanto de mapuche hay también en los chilenos, que también yo creo que es distinto en las distintas zonas de Chile, por Claro. razones obvias. Sí, En el norte hay otras influencias, de todas maneras. hay otros mestizajes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo mapuche? De eso se trata la película finalmente. Eso es la pregunta que de hecho hicimos, que logramos encontrar con uno de los muchos asesores. Una película que se hizo con mucha ayuda de la comunidad cinematográfica chilena. Y con Christopher Murray logramos hacer de esa pregunta una estructura de guión. ¿Qué es el mapuche? Aclaremos quién es Christopher Murray. Christopher Murray es un realizador documentalista chileno que tiene documentales como Dios, también trabaja en un proyecto que se llama MAFI, que es Mapa Fílmico, y dentro de su... Que Mapa Fílmico ha hecho películas colectivas, Sí. muy interesantes, De todas maneras, sí. como Propaganda. Propaganda también. No me acuerdo, había otra más. Y dentro Y de su actor expertise... Eso También no- ha actuado, no sabía. sí, ha Bueno, hecho pequeñas cositas. Sí. bueno, Tengo entendido No que lo conocía apareció. esa faceta. Sí, no recuerdo mal, lo he visto. ok. Y dentro de esa pregunta de si yo soy mapuche, empiezan a salir elementos. Por ejemplo, un certificado CONADI, que es de estos certificados que se empiezan a entregar en el Sí. año 93 dentro de la ley indígena. Y que me viene a mí por parte de paterna, no por mi familia materna, siendo Bernardo mi tío materno, sino que por familia materna con el apellido Millacaris. Y también por la parte materna con Bernardo, mi bisabuela tiene también un apellido que es Nail. Y de ahí parto yo con ese certificado que es un papel finalmente, que tiene una... No sé, pues ahí salen muchos cuestionamientos también. Pero también con esto de si yo soy mapuche, ok, ¿qué es mapuche? ¿Qué es lo que entendemos? Y ahí empieza también a jugar toda esta estereotipos que desde chico uno escucha a lo mapuche como lo guerrero, lo belicoso en algunos, como propenso a la guerra, y Bueno, y todo lo negativo. todo lo negativo también, pues Que flojo, flojo, borracho, Sí, Y delincuente. etcétera. Sí. Y entonces la película yo la partimos así, y parte con una metáfora con Dragon Ball Z, con el mundo Saiyajin de Dragon Ball Sí. Z, que es una raza dentro de la lógica de Dragon Ball Z, es una raza que vive en otro planeta, siendo Goku el protagonista y criado en la Tierra. Entonces en esa distancia, en esa lejanía de un lugar lejano, desconocido, con este linaje, este estirpe guerrera, yo también me pregunto, ¿no serán así los mapuches que viven y nacen en la ciudad? Entonces ese nivel de metáfora y poesía también están dentro del documental, porque la pregunta hay que hacérsela y hay que atrever a jugarse también con ese tipo de incoherencia, digamos. Porque ahí está lo poético también que busca Bernardo con su obra. Claro, además, la identidad lo da la sangre, Ujú. en este caso los ancestros, o lo da lo que uno siente, Ujú. o los valores y la forma en que uno vive. Es decir, Ujú. porque son distintos factores que están incidiendo. Sí, de todas maneras. Porque, Mm. es decir, yo creo que la sangre es un factor, pero Mm. me parece que no es lo más determinante. Ujú. Y avanzando el documental también se va profundizando, eso claro es el inicio, pero se va profundizando a medida que Bernardo también se va integrando a otras comunidades mapuche, y también que él dentro de su obra, como él mismo describe, empieza una nueva etapa, sobre todo se nota con Huerquén, que es la obra que él lleva a Venecia en el año 2017. Claro. Porque ahí empieza a trabajar también con autoridades ancestrales, un machi que vive cercano a Barro Arana, el machi Jorge Quilaqueo, que también es un colaborador
que le ayuda a seguir desarrollando esta pregunta desde su parte también, de esa búsqueda de lo mapuche y dónde encontrarlo, cómo relacionarse con estos nuevos planos que se van abriendo, planos espirituales muchas veces, etc. Y probablemente ahí me imagino que Bernardo Oyarzún debe tener un cuestionamiento muy complejo, porque él, en tanto artista visual, parte de Occidente, parte de una formación occidental de cómo se entiende el arte. Si él se formó en la Universidad de Chile, que eso claramente es Occidente, Europa básicamente, incluso, ¿no? Quizás algo de Estados Unidos. Entonces, claro, ahí también hay un choque, ¿no? Hay una... Claro. Y quien lo expone, él trabaja con el típico dibujo de Leonardo da Vinci sobre las proporciones del cuerpo humano. Claro. Que además es un hombre occidental, no es cualquier cuerpo humano, ¿no? Sí. Entonces, él entra en esa tensión también sobre su búsqueda de identidad y sus referencias como creador. Daniel, para terminar, tú contaste con una serie de consejeros, asesores también, sí. donde está nombres muy importantes, no sé, está la Andrea Chignoli, está la Tiziana Paniza, está José Luis Torres Leiva. ¿Qué aportaron ellos? Una guía clave, considerando que esta es ópera prima mía como dirección y dentro del equipo de producción también óperas primas. Está Esteban Sandoval, que era su segunda película, la primera fue Perro Bomba como productor, pero primer documental. Entonces nos ayudaron finalmente nos ayudaron primero a tomar ciertos caminos que hacían que todo el trabajo se fuera componiendo, pero también y sobre todo nos invitaban y nos hacían esas propuestas que no eran las que tú tenías al principio y que tú decías, ok, lo voy a probar, y te das cuenta que resulta y avanzas. José Luis Torres Leiva fue quien me ayudó en el proceso de decir, ok, yo voy a aparecer en la película, o yo puedo contar esta película desde la particularidad de ser sobrino de Bernardo, y tal vez eso puede ser interesante. Entonces, finalmente fueron parte del equipo completamente y lo sentimos que es así también. A lo largo de 7 años que estuvimos desarrollando y trabajando, grabando, produciendo el proyecto, de todas maneras fueron clave en el resultado que tenemos actualmente, que es una película que tiene una factura, sobre todo cuando las ves en sala, en el diseño sonoro, en la banda sonora también, que fue premiada en el FIC Viña este fin de semana como un premio de SCD. Y de todas maneras que se nota el trabajo. Y también invitar a la gente a que pese a que vamos a tener estreno online pronto, el 24 de noviembre, va a seguir en cartelera en salas, y es la oportunidad también para ser testigos de ese trabajo. Que yo creo que bien amerita verlo en pantalla grande. Sí. Bueno, Daniel, muchas gracias. Sí, invitar a la gente a que vea Bajo Sospecha, no solo para conocer un importante artista visual, sino que además plantea una serie de temas respecto a identidades, respecto al mundo mapuche, que yo creo que son fundamentales hoy en día. Muchas gracias. Desproporcionado, negro feo, mala clase. La policía me detiene porque me ve con una apariencia de delincuente, o sea, me ve como yo le llamaba, una suerte de defecto de delincuente. No indica otra cosa sino que la ignorancia que tenemos sobre nuestro propio origen, sobre nuestros ancestros y sobre lo que somos realmente. Tani ruka meñole kei fein sheu cantun chukike fin. Huelo tani kusau yeñei ta huesake pin pinekelu tani reinmamu. Todavía es peligroso encontrarse con la policía, ¿no? En Santiago, y para qué hablar de la zona de la Araucanía, ¿no?
Ñei tañi kuritrawa, picunche que chilei. Trenon lonco. Futramol fu. Futra que tre. Pichitol, ñenolo mulior que chilei. Pinger que.